Venevisión, líder en opinión, por tu canal independiente, Venevisión. Amigas y amigos, bienvenidos a Entrevista Venevisión. Hoy nos acompaña en el estudio José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela y candidato número 21 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial. Bienvenido, gracias por estar con nosotros. Correcto, muchas gracias. Buenos días. Vamos a comenzar hablando del aparato productivo nacional en el campo. Desde FEDENAGA han asegurado que el sector ganadero estaba produciendo al 31% de su capacidad. ¿En qué situación se encuentra actualmente, según los números que pueda manejar con FAGAN? Bueno, el campo venezolano siempre se ha mantenido una actividad permanente, en vista de que los actores naturales del campo venezolano, tanto en materia agrícola animal como agrícola vegetal, no tenemos otra alternativa, sino que ese es nuestro centro de acción, ¿no? Nuestro centro de trabajo, con muchas limitaciones que tenemos en este momento. Por ejemplo, el sector carne, estamos produciendo aproximadamente el 60% del consumo, que es una producción respetable. 60% del consumo de un gran total de unas 640.000 toneladas de carne que se consumen en Venezuela. Producir ese porcentaje no es malo, pero que estamos produciendo con una serie de déficits, en forma deficitaria, con muchas carencias que tenemos en los insumos fundamentales para producir, es decir, vacunas, medicinas veterinarias, alimentos concentrados, repuestos para tractores, discos de rastra, no solamente con una deficiencia, alambre de púa, por ejemplo, no solamente con las deficiencias, sino también con un encarecimiento que hace entonces que se disparen los precios y por supuesto ocurra un desequilibrio en todo lo que significa desde los niveles de producción hasta los niveles de distribución y los niveles de abastecimiento. En el sector agrícola vegetal tenemos unos problemas terribles ahorita, por ejemplo, con la falta de insumos, la escasez de semillas, la escasez de agrofertilizantes, de agroquímicos. Entonces todo eso ha hecho que una capacidad instalada del 100% que se ha planificado no se haya concretado, porque esos problemas retrasan el activismo agrario. Mucha gente se ha quedado sin sembrar, mucha gente no pudo cumplir con sus metas y eso tiene unos problemas que se reflejan directamente en el pueblo, porque significa, por ejemplo, el caso del maíz, al haber menos maíz, menos harina precocida, y menos harina precocida significa, bueno, más abastecimiento, más carestía, más cola, y esos son problemas que tenemos que ir corrigiendo. Es decir, el sector productivo está haciendo su tarea, pero que necesitamos un entorno económico para producir, bueno, sano y que tenga a la mano los elementos que son vitales, porque no es solamente agricultura, por ejemplo, no se hace solamente con el agua que viene del cielo, sino se hacen con una serie de elementos colaterales que son vitales y que necesitamos tenerlos a la mano. Si no los tenemos a la mano, bueno, puede pasar que se pierda el año agrícola, el ciclo agrícola, y eso es realmente costoso para el país, que esos tiempos se puedan perder en agricultura. Y se ha hablado también de que en la producción agrícola, precisamente, apenas se está cubriendo entre el 10 y el 45% de la demanda nacional. Eso era a principios de año. A mitad de año, ¿qué números tiene Confagán ya también acerca de eso? Bueno, ahorita, por ejemplo, ya se ha culminado en buena parte de Venezuela el proceso de la siembra. Luego vendrá el proceso de la cosecha. Allí ya se estimará cuáles son los porcentajes que corresponden, pero sí nosotros podemos decir responsablemente que el 100% de la planificación que hubo no va a cumplirse, y no por razones atribuidas al sector productivo, porque el sector productivo está ahí, por supuesto dispuesto, entusiasmado. No hay una cosa que entusiasme más a un agricultor, por ejemplo, cuando viene la época de lluvia, la época de siembra, porque esa es la oportunidad de él cumplir con su tarea. Pero cuando tenemos una carencia terrible, por ejemplo, de fertilizantes, y no solamente la carencia, sino también la especulación que existe, o los costos que existen en ese insumo tan importante, entonces eso hace que las metas no se cumplan. Por eso hay que hacer un gran esfuerzo para organizar y estabilizar el sector productivo para que pueda darse el abastecimiento pleno a nuestro pueblo. El sector lácteo ha mutado mucho, por decirlo de alguna forma. En los supermercados se puede observar no leche completa, por lo menos en menor cantidad que antes, sino bebida láctea. ¿Cuál es la situación actual de la producción láctea? La situación actual es que es sencillita. Nosotros necesitamos, los venezolanos, 10 millones de litros de leche diaria. Eso es lo que necesitamos, eso es nuestro consumo. Y de esos 10 millones estamos produciendo 5 millones de litros de leche diaria. Es decir, que tenemos ese déficit, y mientras tengamos ese déficit, por supuesto que vamos a tener un porcentaje de carestía
en todos los niveles, en las distintas fórmulas, tanto en leche en polvo, en leche líquida, en pasteurizada, en queso, etcétera, porque el déficit es muy grande. Ahora, ¿cómo se estabiliza ese sector? Y allí los productores de leche, en este caso, tenemos una propuesta para estabilizar a ese sector, y la propuesta es estabilizarlo a punta de producción nacional. Por ejemplo, nosotros tenemos un plan donde pasamos de 4 litros de leche por día a 15 litros de leche por día, y donde pasamos de menos de una vaca por hectárea a 7 unidades animales por hectárea. Eso ya lo estamos haciendo, eso está en desarrollo, eso se siente, se mide. Bueno, eso tenemos que convertirlo en una política pública para estabilizar todo lo que significa el alcance de esos 10 millones de litros que necesitamos los venezolanos todos los días, y que con producción nacional los venezolanos estamos en condiciones de darle esa respuesta al país. ¿Y cómo cuidar al ganado? Porque se habló de que se perdieron casi 160.000 reses el año pasado por problemas en la inseguridad en el campo venezolano. Sí, esa es la otra, la inseguridad. La inseguridad se ha convertido, yo lo he venido diciendo, así en un cuero seco. Se da una respuesta por aquí, se acaba con una banda delictiva por aquí, pero nace otra por allá. Entonces hay que generar los espacios de políticas públicas donde la inseguridad definitivamente se le quite de encima al que produce, porque cuando la inseguridad ataca al que produce, bueno, los niveles, por supuesto, de producción son cada día más escasos. Usted es candidato a la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Qué propuestas se pueden hacer para fortalecer el sector productivo nacional a partir de la Constituyente? Con el número 21, soy candidato a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial con el número 21. Yo le pido a los empresarios venezolanos que agarren el 21, échenlo a volar y háganme constituyente, porque el compromiso nuestro en la Asamblea Nacional Constituyente, ¿por qué propuse mi nombre? Yo sentí que yo no podía quedarme en una zona de confort, y sentí que yo no me podía quedar indiferente con la situación extraña que vive Venezuela en este momento, y que la experiencia que tenemos, por ejemplo, desde Confagán, la experiencia, la experticia, la vinculación que tenemos con todos los sectores productivos, nos hace que nosotros podamos hacer un papel muy útil desde la Asamblea Nacional Constituyente. ¿Y cuál será nuestra propuesta, nuestro papel de utilidad? Bueno, yo pienso que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que tomar decisiones en caliente, es decir, decisiones ejecutivas, decisiones administrativas en caliente, porque todos estos problemas que nosotros tenemos en el sector productivo, vía ordinaria, no han podido resolverse. Ahora, como la Asamblea Nacional Constituyente es la máxima expresión legislativa de la nación, tiene la jerarquía y tiene la argumentación jurídica para, vía ordinaria, producir un sacudón, mover lo que haya que mover, rectificar lo que haya que rectificar. Por ejemplo, a mí la gente me pregunta, bueno, José Agustín, ¿y las expropiaciones? Yo digo que de la Asamblea Nacional Constituyente vamos a revisar las expropiaciones. Me pregunta la gente, mira, la propiedad privada, ¿cómo va a quedar? Yo digo que la propiedad privada no solamente está blindada, sino que tenemos que reblindarla en la Asamblea Nacional Constituyente. Es decir, usted que es dueño de un rancho, que es dueño de un kiosco, que es dueño de una bodega, que es dueño de una gran cadena de comercialización, que es dueño de una gran cadena de supermercados, que es dueño de un edificio, que es dueño de una industria, que es dueño de una finca, que es dueño de un conuco. Esa propiedad privada clásica que usted siente como suya, bueno, no solamente hay que blindarla, sino hay que darle mayor seguridad. Entonces yo pienso que la Asamblea Nacional Constituyente es un gran espacio donde puedan ir las voces más sensatas y las voces más productivas del país, bueno, a meterle el hombro a Venezuela para pacificar a Venezuela y para que Venezuela alcance sus máximos niveles de producción, y yo creo que eso es lo que nos corresponde a todos los venezolanos, meterle el hombro a Venezuela, y la Asamblea Nacional Constituyente es el gran escenario para ello. Y particularmente, si se pudieran enumerar las ideas para la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cuáles serían para blindar precisamente la propiedad privada? Bueno, establecer todo, dejarla tal como está en la actual Constitución. Es decir, ahí no habría que mover ni una coma. Simplemente darle a la gente para que no sienta solamente que la propiedad privada es un elemento abstracto, sino que darle al sector productivo toda una argumentación jurídica, toda una argumentación económica, técnica, de confianza, de unas relaciones entre el Estado y los sectores productivos, los sectores privados, de confianza, de rescatar la confianza mutua,
donde puedan venir capitales nacionales a invertir con tranquilidad en los sectores productivos, donde puedan venir capitales internacionales a invertir con confianza, donde Venezuela sea un fértil territorio de confianza, donde la gente pueda trabajar en un entorno económico, en un entorno social, en un medio ambiente sano, que es lo que reclamamos los venezolanos, no solamente en el orden productivo, sino también en el orden político. Es decir, la lucha política en Venezuela no puede convertirse en violencia y la violencia política no puede convertirse en rebelión. Entonces, la Asamblea Nacional Constituyente, con todos sus elementos de inseguridad, por ejemplo, la inflación, nosotros tenemos que decretarla contraria al interés nacional. El bachaquerismo debemos nosotros declararla contraria al interés nacional. Ahora, tenemos que construir entre todos los sectores, entre todos los actores, un paraguas antiinflacionario que nos permita a nosotros llevar a la inflación a los mínimos índices que correspondan, porque la inflación, por ejemplo, ¿a quién ataca con más fuerza y a quién arrolla con más fuerza? A los más pobres. Y la Asamblea Nacional Constituyente, ¿cómo puede crear ese paraguas y atacar la escasez? Nos queda poco más de un minuto para tocar este tema. Ahí es donde yo insisto que deben tomarse decisiones políticas, administrativas, ejecutivas en caliente. ¿Y cómo digo yo que es en caliente? Bueno, la Asamblea Nacional Constituyente, yo en mi condición de aspirante a la Asamblea Nacional Constituyente, mi papel será tenderle la mano a todos los sectores productivos de Venezuela, grandes, pequeños, medianos, los industriales, los comerciantes, los que distribuyen, los empresarios, los que fabrican, los pequeños, los medianos, para que todo el que tenga una idea, el que tenga un proyecto, el que tenga un plan, pueda llevarlo a la Asamblea Nacional Constituyente y ello pueda convertirse en políticas públicas. Y esas políticas públicas tienen que transformarse en respuestas inmediatas para nuestro pueblo. ¿Cuáles son los temas más sensibles? Por ejemplo, el tema de la alimentación. Si nosotros desde la Asamblea Nacional Constituyente no podemos convertirnos soberanos, bueno, en la doméstica caraota, si nosotros no podemos convertirnos soberanos produciendo un doméstico grano de arroz, un doméstico grano de maíz, bueno, y si no somos soberanos allí, donde tenemos un gran territorio fértil, que vía ordinaria no lo hemos podido lograr, la Asamblea Nacional Constituyente es el espacio para eso, porque si nosotros no tenemos soberanía en esos elementos francamente domésticos, donde tenemos territorio, donde tenemos agua, donde tenemos hombres, donde tenemos agricultores, donde sabemos hacerlo, si en esos terrenos tan domésticos no alcanzamos nuestra soberanía, bueno, ¿y cómo vamos a colocarnos a la cabeza del sector industrial, por ejemplo, del gran sector industrial de América Latina? Entonces yo insisto que la Asamblea Nacional Constituyente, más allá de las redacciones que tiene que hacer del nuevo Estado que habrá que construirse, de las políticas clásicas que habrán que tomarse, pero la Asamblea Nacional Constituyente es un gran espacio para darle la respuesta y ya a las necesidades más sentidas de los venezolanos, entre ellos, por ejemplo, la alimentación y entre ellos, por ejemplo, la medicina. Por eso yo les digo que no le tengan miedo a la Asamblea Nacional Constituyente, que cuenten con quienes vamos a la Asamblea Nacional Constituyente, que la Asamblea Nacional Constituyente tiene que convertirse en el espacio más fértil para el encuentro de los venezolanos, para la pacificación de la República y para el pleno abastecimiento de las carestías que tenemos en este momento. Gracias por acompañarnos en Entrevista Venevisión. Siempre su orden. Nos acompañó José Agustín Campos, presidente de la Confederación Nacional de Agricultores y Ganaderos de Venezuela y candidato número 21 a la Asamblea Nacional Constituyente por el sector empresarial. Amigos, no se retiren, continúan con más de Entrevista Venevisión. Ya viene Lirio Pérez para conversar con nuestro siguiente entrevistado. Ya venimos.